Mis hermanos, la palabra está en la carta a los Romanos en el capítulo 10. Si alguien puede me acompañar. Hay una gran obra del Señor en todos nosotros. Nosotros sabemos de eso, porque hemos sido llamados para glorificar el santo nombre del Señor a través de esa grande salvación que todos tenemos por ese sacrificio en la cruz que el Señor hizo pagando nuestros pecados, viviendo para nosotros y por nosotros. Mis hermanos, vemos aquí en esta palabra algo grandioso y maravilloso por esa preocupación del apóstol Pablo por sus hermanos los israelitas, pueblo que debería haber recibido al ungido de Dios, al enviado de Dios, al Hijo de Dios, y ellos lo esperaban y lo sabían muy bien a través de la palabra. Conocían la palabra, pero ellos no creyeron que el Santo de Israel vendría como Él vino, así en la sencillez, presentándose al pueblo de Israel como el Hijo de Dios, pero en la sencillez, solamente trayendo la palabra, el poder de Dios, manifestando ese poder, predicando el Evangelio del Reino. Ellos esperaban un grande general, un grande rey que los librase, los libertase de los romanos. Glorias a Dios. Leemos juntos, mis hermanos, capítulo 10 de Carta a los Romanos, del primer versículo. Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿por qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Glorias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, que tu poder santo esté sobre tu siervo para predicar, para decir tu palabra, que no sea yo que la diga, más tú, Señor Jesús, en tu poder santo, a través de la revelación de tu Espíritu. Y todos los que escucharon, Señor, también sea a través del poder de tu Espíritu Santo, para que el entendimiento sea a través del poder de aquel que nos salvó, de aquel que nos reveló, para que no sea un raciocinio mental y humano, pero sí sea aquel poder maravilloso que ya está en nuestras vidas, que es tu poder, Señor Jesús. Amén y amén. Pódense sentar, hermanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice el apóstol Pablo aquí, y mi oración a que yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén.
Y eso lo podríamos traer a una reflexión también en lo actual, mis hermanos. Porque los israelitas trajeron una justicia propia, creyendo que habían interpretado correctamente la ley, la palabra de Dios. La interpretaron tan individualmente, tan propiamente, tan en ellos, que no reconocieron al enviado de Dios. Por eso muchas veces cuando nosotros hacemos una justicia propia, interpretando un evangelio personal de una forma bien personal y no dejando que el Espíritu Santo nos las revele, también caemos en ese mismo problema. Por eso es que muchos caen en la religiosidad, creyendo que porque han nacido creyentes tienen la salvación y saben más que otros, o que ya no necesitan de alguna otra cosa. Sabemos, mis hermanos, que la ley que fue establecida allí por Dios y entregada a los israelitas por medio de Moisés, era una ley, era la sombra de la voluntad de Dios, la virtud de Dios, pero para ser cumplida a través de la fe. Y por estar escrita en tablas de piedra, los israelitas la interpretaron a su manera, como una ley propia, porque no tuvieron fe. O sea, la creencia en Dios, creer en Dios sin fe, no vale de nada. Podría el hombre interpretar a Dios a su manera, trayendo el poder de Dios, la concepción que tiene de Dios, la idea que tiene de Dios, el conocimiento que tiene de Dios, de una forma propia e individual. Y allí el hombre se desvía del camino de Dios, porque podemos ver un camino muy recto en lo que nosotros creemos e interpretamos. Pero algunas veces cuando caemos en algún hoyo que está delante de ese camino, le decimos a Dios, invocamos a Dios: Señor, yo he cumplido todo lo que tú pedías, he pagado el diezmo, he hecho todo lo que tú pides en la palabra, voy a la iglesia regularmente, participo de todas las actividades, pero aún así he caído en un hoyo. ¿Por qué? Porque he sido ciego, no he visto ese hoyo, no he visto ese obstáculo, no he visto ese muro que me ha impedido seguir adelante, siendo que yo siempre he estado en tu presencia. Y ahí está, mis hermanos, que algunas veces no entendemos, no comprendemos las profundezas de Dios. Porque la realidad de Dios es revelada a través del Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros no nos dejamos conducir, guiar plenamente por Jesús, entonces no veremos los obstáculos que hay delante. Lo que le pasó a los israelitas. Interpretaron la ley, interpretaron la voluntad de Dios. Quisieron tener en sí propios la virtud de Dios. Como que le robaron ese reino a Dios. ¿Por qué? Porque no reconocieron al enviado de Dios, al propio Hijo de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, es por causa propia. Porque no interpreta a Dios con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Hace una ley propia. No se abandona a sí mismo, no se deja llevar por el Espíritu Santo de Dios. Reivindica cosas naturales para dejarse llevar por su ambición, por su vanidad. Y eso le puede pasar a cualquiera, a uno de nosotros. Vemos un pueblo tan sabio, escogido de Dios, y no vio la gloria de Dios en Cristo Jesús. Vemos un planeta donde hay millones y millones de seres humanos, grandes predicadores de la palabra de Dios. Ustedes mismos, mis hermanos, viven en una ciudad donde ustedes participan constantemente en la predicación, en la divulgación del Evangelio. Y aún así no se convierten las personas. ¿Cómo puede ser eso? Porque las personas tienen un Dios personal. Las personas no quieren escuchar las profundezas de la sabiduría de Dios. Creen que usted está equivocado. Y si usted está en el Espíritu, menos le creen. Porque la carne no llega cerca del Espíritu. Le molesta la luz que hay de Dios en cada uno de ustedes. Mis hermanos, entre más usted esté en la presencia de Dios, más tribulaciones va a tener. Más problemas va a tener con ese mundo. Ahora, si es un creyente carnal, ahí sí, a todo el mundo le gusta. ¿Cierto? Le gusta a todo el mundo porque es muy fácil seguir a Dios con las cosas mundanas. Es muy fácil.
Ahora con las cosas de Dios, como realmente Dios ha revelado, es difícil. Gloria a Dios. Dios nos trae lo que le pasó en esta revelación a los israelitas y lo que les pasa a mucha gente todavía hoy en este tiempo. Mis hermanos, queda poco tiempo por las cosas que suceden en el mundo. Es muy fácil darse cuenta que la situación en la faz de la tierra no está fácil, está difícil. Nadie más confía en la familia, en la ley de Dios para reglamentarse, para dejarse conducir por Dios. Hay una división en medio del mundo. Se cambian las leyes y nadie protesta, nadie dice nada. Ya no hay una enseñanza cristiana en las escuelas. Parece que ya nadie confía más en la familia. Los únicos que creemos en la familia porque fue establecida por Dios somos nosotros los cristianos. Pero el mundo, ¿qué es lo que hace? El mundo cambia las leyes, las cambia a su conveniencia y coloca al cristianismo como si fuese más un elemento religioso o de cultura. Y ahí estamos nosotros, luchando contra el mundo, contra las potestades y los principados. Claro que Dios es nuestro general, Dios es nuestro rey, Jesucristo está en nuestras vidas, Él nos conduce, Él es nuestro Padre, nuestro Señor y Dios. Glorias a Dios. La preocupación por Pablo, por su pueblo, es la misma preocupación que nosotros tenemos por nuestro prójimo hoy en día. Porque si nosotros no tuviésemos preocupación para que otros viniesen para la fe, obviamente que ya no predicaríamos más para afuera, predicaríamos para nosotros mismos. Y nos intentaríamos juntar solamente nosotros y no divulgar más la palabra. ¿Para qué? Si los otros no escuchan. Pero todavía las misericordias de Dios están en medio de la tierra y ha colocado Dios ese poder para que nosotros podamos, en ese poder, predicarle al prójimo. Nos preocupamos de los otros. Como Pablo se preocupaba de los israelitas, nosotros también nos preocupamos por los descreyentes. Descreyentes que algunas veces nos insultan, nos tratan mal, nos tintan como locos o fanáticos. Sí, es muy difícil. Es muy difícil la situación para muchos. Y nos pasa a todos en diferentes circunstancias, momentos. Pero gracias a Dios que el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesús está en nuestras vidas. Procurando establecer la suya propia. Este pueblo estaba procurando establecer su justicia propia. Y eso lo vemos hasta hoy en día. Porque allí se reunieron en Canaán, en Jerusalén. Allí se reunieron y están en una guerra constante contra los musulmanes. Claro que la palabra es clara en ese sentido. La palabra nos dice que ese resto, los israelitas, cuando se predique al mundo entero esta palabra, vendrán ellos a convertirse y entonces vendrá el fin. Pero también sabemos que hay grandes catástrofes, peripecias, grandes momentos de tribulación. Y algunas veces nosotros no vimos ese tiempo de tribulación. Parece que nosotros no estuviésemos sufriendo, pero estamos sufriendo, estamos padeciendo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque al no convertirse un hijo o una hija, al no convertirse un hermano, nosotros padecemos. Porque sufrimos, porque sabemos que si el Señor viene mañana o en este momento, ellos quedarían para atrás, irían para perdición. Nosotros no queremos eso. No queremos que nadie establezca una ley propia en su propia vida, un propio concepto. Yo creo, pero no soy fanático. Así dicen ahí en el mundo. Yo creo en Dios, pero no soy fanático. ¿En qué Dios crees? Ahí ellos dicen que hay muchas formas de llegar a Dios. Para nosotros hay una sola. Cristo Jesús. No hay otra forma para llegar a Dios. Él es Dios, el Todopoderoso. Porque el fin de la ley es Cristo. O sea, la voluntad de Dios que fue dada a los israelitas. Todo lo escrito, los profetas, los salmos, la ley de Moisés, todo hablando de Cristo Jesús. Todo de Cristo Jesús. Y los israelitas no vieron ese poder de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros, sin conocer la ley, la cumplimos porque creímos en Cristo. Por eso es que se manifestó el poder de la ley en la fe.
Creímos y fuimos salvados. Creímos y Cristo vino hasta nuestras vidas. Creímos y el poder de Dios está en nuestras vidas. Creímos y el reino de Dios comenzó a habitar dentro de nosotros. Porque ya no es más una promesa incumplida. Es una promesa que se cumplió en Cristo por haber creído. Porque Abraham creyó y Dios le hizo una promesa. Gloria a Dios. Entonces hay que creer. Y en ese tiempo de Abraham no había ley. No, era la ley por la fe. Era la ley por la fe. Y los israelitas no se dieron cuenta. La ley mosaica, o sea, la ley se le fue dada a Moisés allá después de que salieron de Egipto, 430 años después. Fue ahí que ellos tuvieron la virtud de Dios, la voluntad de Dios escrita en tablas de piedra y madera. Pero la ley de aquellos que creyeron, los patriarcas, como fue Abraham, no, él solamente creyó y tuvo la ley de la promesa dentro de sí, en su propio corazón. Entonces, por eso que es tan importante creer. Es tan importante dejarse llevar por ese poder, ese don maravilloso que Dios nos ha dado, que es la fe. Y la fe en Cristo, que Él es el Salvador y Señor, es el Dios Todopoderoso. Y ahí Él hace todos esos milagros que ha hecho con cada uno de nosotros. Que si nosotros comenzamos a contar individualmente toda nuestra experiencia, obviamente no habría tiempo para relatar todo. Pero sabemos individualmente y personalmente todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Grandes milagros. Y los hace todos los días. Y los seguirá haciendo.